En la Unidad Médica Adventista, creemos que tu salud debe ser plena y abundante. Atrévete a ser feliz. Cuidamos lo que amas. UMA IPS. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe. Una nueva esperanza para ti. 1000 bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón. Un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe. Una nueva esperanza para ti. Hola, qué hermoso es encontrarnos en esta mañana. Muchos de nosotros hemos escuchado: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, precisamente este versículo está en el libro de Proverbios, este libro que nos trae tantas enseñanzas especiales para nuestras vidas. Y hoy nuestro invitado especial, el pastor Albert Rodríguez, seguirá sacando de este libro especial la enseñanza para el día de hoy. Quédate aquí con nosotros. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos vemos nuevamente en este precioso programa Un Nuevo Día. Qué gozo es poder estar con ustedes, especialmente queridos jóvenes, durante esta semana que hemos estado reflexionando en el libro de Proverbios, titulado las reflexiones de esta semana, Proverbios de bendiciones. Seguramente tú ya estás gozando de las bendiciones, de los consejos inspirados por el Señor a través del sabio Salomón en el libro de Proverbios. La reflexión de hoy estará tomada del capítulo 28, el versículo 13. Dice allí la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El título de la reflexión de esta mañana: un impedimento para el triunfo. Pueden haber impedimentos, querido joven. Dios quiere que tú triunfes, pero puede haber algo que impida que tú triunfes. ¿Qué será? Lo iremos a descubrir durante esta mañana. Dice aquí la palabra del Señor que el que encubre sus pecados no prosperará. Hay algo que puede impedir que nosotros triunfemos, que prosperemos, y es encubrir los pecados. Ocultar los pecados, eso no trae éxito, más bien trae fracaso. La palabra del Señor dice en Isaías el capítulo 59, el versículo 1 y 2, que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace una división entre Dios y nosotros. Nuestros pecados hacen que el rostro de Dios se oculte, dice allí la palabra del Señor. Y si el Señor se aparta de nosotros, o más bien nosotros de Él, de seguro que perdemos la bendición del Señor. Tú puedes abrir tu Biblia en Números capítulo 21. Y quiero que recordemos una historia muy hermosa, pero también muy triste a la vez. Lo hermoso de la historia es que Dios protegía al pueblo de Israel mientras iba por el camino a la tierra de Canaán en el desierto. Una columna de fuego iba delante de ellos cada noche. Una nube los protegía del sol. Sus pies no se cansaban, sus vestidos y sus sandalias no se envejecían. El pueblo iba caminando feliz, no sentía los ardientes rayos del sol. Dios los protegía, pero la Biblia relata en Números 21 que un día el pueblo se rebeló contra Dios, contra Moisés. Hablaron mal contra el Señor. Dijeron que ya no querían la protección del Señor, el alimento que les enviaba del cielo, el maná, que ya no querían más ese pan liviano. Sin embargo, la Biblia dice en Salmos que ese pan era pan de ángeles. El pueblo se rebeló contra el Señor y como Dios no atenta contra la libertad de los seres humanos, el Señor se alejó de ellos para cumplirles el deseo. Pero en el momento que Dios se alejó de ellos, vinieron las serpientes propias del desierto y empezaron a morder a los israelitas y hubo una mortandad terrible. Muchos, miles murieron hasta que el pueblo
dice el verso 8 de número 21, fueron delante de Moisés y reconocieron, hemos pecado contra Jehová. Ruega al Señor, le dicen a Moisés, para que aparte esta serpiente de nosotros. Queridos jóvenes, el pecado hace que nos separe de Dios. Pero aún más, el pecado hace que perdamos las bendiciones del Señor. La protección de Dios la perdemos cuando vivimos en pecado. Por eso aquí el Señor dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Recuerdas tú lo que la Biblia relata en Josué capítulo 7? La historia que el pueblo de Israel salió a pelear contra Jai. Y ya habían peleado contra varias naciones y habían ganado, pero esta vez extrañamente perdieron. Y luego entonces Josué va delante del Señor, el sucesor de Moisés, y le dice, Señor, ¿qué pasa? Salimos a la batalla y perdimos, 36 hombres fueron heridos. ¿Qué sucede, Señor? Siempre hemos ganado. Y el Señor le dice, Josué, mira, ve y revisa ante el pueblo porque hay alguien que tiene un pecado. Hay algo por ahí escondido. Y eso está causando el fracaso del pueblo. Y fueron y encontraron que era Acán, que había robado unos mantos babilonios y unos enseres que el Señor había prohibido tomar. Querido hermano de iglesia, seguramente estoy hablando a un líder de la iglesia. Querido líder, los pecados de un miembro del pueblo de Dios no solamente lo afectan a él, a su familia también, pero también a todo el pueblo. Por eso el Señor dice que en nosotros no debe reinar el pecado. Recuerdan que ahí está en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 12, dice el Señor, no reine pues en vosotros el pecado, en vuestro cuerpo mortal. El Señor quiere que nosotros vivamos lejos del pecado. Querido joven, hay algo que impide el triunfo. Y eso que impide el triunfo es encubrir los pecados. Si nosotros encubrimos nuestros pecados, el pecado nos separa del Señor. Dios no quiere que nosotros escondamos los pecados. Ya Él conoce nuestra vida. Recuerdo en el caso de Adán. Adán pecó y se quiso esconder, quiso tapar su falta, cortando hojas para tapar su desnudez. A veces nosotros cometemos pecados propios de seres humanos. Nos deslizamos y caemos. Y queremos tapar los pecados para que nadie los conozca, incluso de Dios. Pero olvidamos que Dios lo sabe todo, que es omnisapiente, que es omnipresente, que lo ve todo y está en todo lugar. Por eso el texto dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero hay lo más que dice allí que es una promesa. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que confesemos nuestros pecados a Él. Y si tú los confiesas, Dios te va a limpiar de toda maldad. Querido hermano, querido joven, Dios no quiere que tú le des una explicación de por qué pecaste. Dios no necesita eso. Señor, es que yo lo hice por tal razón. No, Dios no necesita eso, explicaciones. Las explicaciones las necesitamos los seres humanos. Dios lo sabe todo. Dios necesita que tú le expliques las razones. ¿Qué necesita y qué Dios quiere de ti? Que tú cuando peques vayas y le digas, Señor, perdóname porque yo he pecado. Reconozco que yo he pecado. Y confiésale tus pecados al Señor. Esa confesión no es una confesión general. Debe ser una confesión particular. Tú debes señalar tus pecados. Porque en la medida que tú señales tus pecados, se podrá ver qué es para ti pecado y qué no es pecado. Tú podrás delante del Señor reconocer qué es pecado y qué no es pecado para ti. No es solamente decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, porque eso lo hace casi todo el mundo. Es reconocer delante del Señor en qué cosas tú has pecado. Dios necesita, vuelvo a decirte, que tú le vayas y le expliques y le digas, Señor, yo te explico las razones. No, Dios quiere que tú vayas humildemente y le pidas perdón y dígale, Señor, perdóname. Yo pequé. Soy un ser humano
y pequé. Por favor, perdóname. Y si tú confiesas tus pecados al Señor, de seguro que el Señor te va a perdonar. Esa es la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Querido joven, querido hermano, amigo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos tus pecados el Señor los puede borrar. Cristo murió en la cruz del Calvario para darte perdón a todos tus pecados. No importa lo grande o pequeño que sea, no importa el daño que haya causado, Dios te puede perdonar. Si hoy mismo tú le dices, Señor, perdóname, porque yo he pecado, yo he hecho mal, he hecho sufrir a mi familia, he causado daño a muchas personas, en el momento que tú le pidas perdón a Dios, sinceramente, Dios te va a perdonar y tú vas a sentir una paz en tu corazón que no se siente con otra cosa, solo con el perdón que Dios da. Lo otro que este verso dice es, no solamente el que los confiesa, dice que también el que se aparta alcanzará misericordia. No tiene sentido venir y pedirle perdón a Dios hoy por algo que yo hice mal, que me causó daño, que le hizo daño a otro y mañana volverlo a hacer. Eso no tiene sentido. Sería jugar con la gracia. Dios quiere que si nosotros confesamos nuestros pecados, también nos apartemos de Él. Haya una conversión en nuestra vida. Yo iba por este camino pecando. Ahora yo reconozco que eso es pecado y le digo, Señor, perdóname. Dios me perdona, pero Dios quiere que yo me aleje del pecado. Volvemos a recordar el texto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23? Porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros seguimos en pos del pecado, de seguro que vamos a llegar a la muerte. Querido joven, si hay algo que puede impedir que tú triunfes, es el que tú guardes tus pecados y no los confieses. Yo quiero orar por ti para que el Señor te dé disposición y tú puedas confesar tus pecados al Señor. Y tú ora y dile al Señor, Señor, perdóname, reconociendo en que has fallado. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te doy por cada persona que está disfrutando de este programa. Hay almas sinceras que necesitan de tu perdón. Muchos han pecado, Señor, o seguramente todos hemos pecado. Y es nuestro deseo decirte en esta mañana, Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos, que cada joven, que cada hermano, cada amigo pueda sentir que tú perdonas sus pecados en la medida que cada uno de manera individual, humildemente, señala sus pecados, particularmente en un espíritu de reconocimiento. Quédate con cada uno de ellos en este día y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, que puedas disfrutar de este día feliz y gozoso, porque si tú confesaste tus pecados al Señor, el Señor te ha perdonado. Dios te guarde y puedas disfrutar de la bendición de este día. En la Unidad Médica Adventista, creemos que tu salud debe ser plena y abundante. Atrévete a ser feliz. Cuidamos lo que amas. UMA IPS. Clínica Revivir te ofrece cirugía y consulta general. Somos especialistas en cirugía laparoscópica. Contamos con las mejores instalaciones, atención inmejorable y un excelente equipo médico. Somos líderes en cirugía plástica, vascular, pediátrica, maxilofacial, ginecología y cirugía general. Pues todo esto y más es Clínica Revivir. Clínica Revivir, tu cirugía cuando la necesitas. Queremos hablar contigo, así que comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos puedes escribir a las direcciones de contacto. Y recuerda, mañana a las 5:45 debes estar aquí muy puntual con nosotros en un nuevo día.